Muy buenas tardes, amigas y amigos de Ecomedios AM 1220. Aquí comienza Actualidad 2025 en un día gris en la ciudad de Buenos Aires y creo que en toda la República Argentina. Mucha lluvia, mucho frío y bueno, aquí estamos hoy en la compañía de Mariano. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas ¿Qué tal? tardes. Un placer estar de vuelta, Alberto. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Pero bueno, a mal tiempo buena cara, ¿no? Sí, siempre, Bueno, siempre. y tenemos hoy un invitado, Teo Saralegui, a quien ya le damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Bueno, arrancamos hoy con el tema del tiempo, ya que seguirá lloviendo aquí en la ciudad de Buenos Aires hasta alrededor de las 17 horas del día de hoy y más tarde le daremos el pronóstico extendido en lo que será provincia de Buenos Aires, primero y segundo cordón urbano, ya que el tiempo, mejor dicho, la lluvia, el agua está haciendo estragos en muchas, pero muchas ciudades de alrededor de aquí, de la capital federal. Teo, eh, podemos hablar del tema participación, pero ¿en qué sentido lo enfocarías vos este tema hoy? Mira, nosotros desde Asociación Conciencia hace rato venimos trabajando este año y alertando sobre eh, la desafección que hay con gran parte de la población con el sistema electoral que se ha visto a lo largo de este año en las 6 elecciones provinciales que hubo a lo largo del año en Jujuy, en Salta, en San Luis, en Chaco, en Santa Fe y recientemente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue un poco la gota que rebalsó el vaso para llamar y encender las luces de alarma con el 53,3% de participación, es decir que prácticamente una de cada dos personas no fue a votar con los índices de participación más bajos desde el regreso a la democracia. Eh, yo diría que se agrava mucho esta situación de la no participación de la ciudadanía en cada acto electoral. Y digo porque a veces en las provincias, no digo en todas, ¿no? Pero en la gran mayoría la gente pierde el interés desahuciada por los manejos de caudillos, de punteros políticos, que, bueno, la política lo único que hace es llevar agua para su molino, como decimos siempre, pero me asombró mucho, a pesar de que yo ya lo había anunciado aquí ante este micrófono, la falta de interés de la ciudadanía para concurrir a votar. Un derecho cívico inalienable, un derecho que deberíamos ejercerlo con hasta con pasión de ir a votar porque estás eligiendo un futuro. Pero creo que esto ha sido sin lugar a dudas el desgaste que producen las malas administraciones, la torpeza de muchos políticos y ni hablar de el engrandecimiento de su patrimonio, caudales imposibles de conseguir con un trabajo así sea muy bien remunerado. Pero, ¿qué ves vos que estás en el tema con respecto a estas ausencias, más que nada en la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde la calidad de la gente es otra, hay gente, digamos, de mayor potencial educativo, de mayor caudal económico, gente que no pasa tanta miseria, como los hay, ¿no? De todos los colores, pero yo cuando vaticiné que iba a ser eh, poco frecuente el voto aquí en la ciudad de Buenos Aires fue porque analicé los candidatos, por lo menos los tres, cuatro más potables, y la sorpresa mía fue cuando me interioricé de ver las listas y había 20 participaciones en la ciudad. Me pareció mucho y me pareció que esto era una de las causas por la cual la gente diría, yo no voy a votar. Y además, amén de todo esto, eh, no hay una multa fehaciente para aquel que no va a votar. Si me equivoco, corregime, pero creo que todavía está vigente esa famosa multa donde el ciudadano que no iba a votar tenía que pagar 500 pesos. Pero que ni se lo reclaman porque, a ver, el gasto administrativo de citarlo y todo supera
esa cifra, entonces es una aquelarre. Cada cual hace lo que piensa, lo que quiere, pero renunciando, lo reitero, a un derecho cívico inalienable. Sí, hay varias cosas de lo que mencionás. En primer lugar, efectivamente se percibe lo que se dice, una crisis de representación o una fatiga democrática en la ciudadanía en Argentina, pero no solamente en Argentina, sino en toda la región y en todo el mundo. Se ve una caída de la participación sostenida en los últimos 20, 30 años, que seguramente está muy motivada por las peores condiciones en la calidad de vida de la ciudadanía, que no mejora y ve o responsabiliza en gran parte a los partidos políticos, sumado a todos los casos que mencionabas vos de corrupción, que obviamente alejan a la ciudadanía con sus representantes políticos. Lo loco es que puntualmente en Argentina, en los índices de confianza en la democracia, Argentina está en la cima, digamos, en comparación con otros países de la región, lo cual no se condice con los porcentajes de participación que hay en las elecciones, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en otras provincias. Después, respecto de la multa, efectivamente, al día de hoy, lo que figura en el código electoral, el código firmado por el Tribunal Electoral, es que son unidades fijas lo que se sanciona por 500 unidades. Lo que no está fijo en el Tribunal Electoral o en esa reglamentación es a qué hace alusión con esas 500 unidades, por lo cual abre la puerta a una actualización. Nosotros lo que tenemos entendido en diálogo con algunas personas que trabajan en el Instituto de Gestión Electoral, por ejemplo, es que esa multa se va a actualizar en los próximos días y que quieren llevar esa multa a un número mucho más significativo y que sea más coercitivo, ¿no?, para la gente, llevándolo a una multa de aproximadamente 20.000 pesos, se mencionaba. Pero al día de hoy eso no está confirmado. A esa multa económica se le acompaña también la prohibición para presentarse a cargos públicos por 3 años. Eso es lo que dice la ley de la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que en esta elección se desdobló la elección y no es lo mismo la sanción que le corresponde a una persona por no ir a votar en cargos nacionales que por no votar en cargos de la Ciudad de Buenos Aires. Por fuera de todo eso, creo que sí hay un trabajo importante para hacer desde las organizaciones que trabajamos con jóvenes y desde las escuelas, de las instituciones educativas, de contagiar ganas de participación. Lo que nosotros siempre decimos en las escuelas, cuando vamos a capacitar a jóvenes de escuela secundaria, es: chicos, por más de que les interese mucho, poco o nada la política, lo cierto es que lo que se decida en la legislatura, lo que se decida en el Congreso, lo que decían los representantes, los va a afectar. Para bien o para mal, lo que decida los va a afectar. Y el no presentarse a votar, lo único que es, en definitiva, es darle la pelota a otra persona para que decida por vos, ¿no? Que es un poco lo que se ve con los índices actuales de los resultados electorales actuales de un partido que ganan con un 30% de los votos, 35% de los votos. En definitiva, si fuesen elecciones a cargos ejecutivos, jefe de gobierno, presidente, gobernador, gobernaría para todos con una participación real, un voto real de 2 de cada 10 votantes, ¿no? Que son las reglas de la democracia y obviamente hay que respetarlas, pero implica o involucra una crisis o un debilitamiento de la legitimidad, que eso también obviamente debilita la cultura democrática de un país, teniendo en cuenta que el voto y la participación es uno de los pilares transversales sobre los que se apoya la cultura democrática. Mirá, te escuchaba atentamente y me quedo con esta explicación que vos decís de una reforma por la cual el monto de una multa se llevaría a 20.000 pesos. Correcto. ¿Cómo sería, por supuesto que falta mucho para implementarlo, ¿no? Pero cómo sería el pensamiento de aquel ciudadano que no va porque no le interesa, porque está harto, cansado de no llegar a fin de mes con esa problemática diaria de tratar de hacer maravillas, pongo de acá, saco de allá, que le exijan un pago de 20.000 pesos, que hoy prácticamente es un dinero con lo cual no alcanza, vas y compras un kilo de carne, 1,5 kilos a lo sumo, una cifra irrisoria. Ahora, creo que algún dirigente de peso va a tener que empezar a programar y armar un plan como para concientizar
y ustedes que están en la agrupación que lleva su nombre, o la asociación, van a tener que esforzarse para buscarle la vuelta a esto, porque tampoco es una solución una multa económica. Totalmente. De hecho, ahí te menciono un aspecto importante. La principal población con la que labura Conciencia son jóvenes, de entre 16 y 20 años aproximadamente, que es también el principal segmento etario en donde más abstención electoral hay. Si uno se pone a comparar la participación de la población media en las elecciones y la participación de los jóvenes de 16 y 17, hay aproximadamente 20 puntos porcentuales menos. Es decir, en cada una de las elecciones en los últimos 8 años, si la participación era un 76% en la media nacional, la participación de los jóvenes tendía a ser del 56. Si era del 66, del 46. Siempre 20 puntos aproximadamente, más o menos por debajo de la media nacional. Uno se hace la pregunta de ¿por qué los jóvenes van a votar menos? Y uno de los factores que creemos que influye en esa decisión es la falta de expectativas a futuro que se construyen esos jóvenes, en donde hoy ves que los índices de desocupación o de informalidad laboral triplican a la media también en los jóvenes, ¿no? Entonces, por un lado se le pide a los jóvenes que participen activamente en la vida democrática, que se informen, que tomen decisiones responsables, y al mismo tiempo ese sistema no les está ofreciendo oportunidades reales para armar un proyecto de vida que les permita trabajar en condiciones dignas, estudiar, etc. Por eso, desde Conciencia, aparte de los programas de capacitación electoral, tenemos dos líneas, una de terminalidad educativa para que los jóvenes terminen la escuela secundaria y continúen estudios superiores, y otra de inserción laboral. Pero lo que sí me parece importante, por fuera del lado educativo, que es sumamente relevante, es el pensar políticas públicas para los jóvenes que les den ganas, que les permitan proyectar un crecimiento en la calidad de vida, y creo que de esa manera también se va a fomentar su participación democrática. Déjame citarte otro informe muy interesante que salió hace unos meses de la consultora Fundar, en donde estudiaba en barrios populares cuáles eran las perspectivas de esos jóvenes de mejorar su calidad de vida, de salir de la pobreza. Y en 2 de cada 3 jóvenes decían que aún estudiando, aún esforzándose, no creían posible que puedan vivir mejor que sus padres. Sí, Terrible. La leí esa encuesta, esos datos los tengo. Es sumamente preocupante porque es ponerle un quiebre a un tipo ideal de movilidad social ascendente, o de espíritu, o de creencia, o de horizonte de que estudiando, trabajando, esforzándose, uno va a poder progresar en la vida. Si uno se pone a ver esos datos en las poblaciones más vulnerables, el incentivo que falta para participar y para insertarse socialmente es inmenso, y el daño que va a generar para esa persona y para toda la comunidad en la que esté esa persona también obviamente es sumamente grave. Entonces, no es solamente educar en participación ciudadana, aunque obviamente es importante, sino también darles excusas, buenas razones para esos jóvenes para poder armar proyectos de vida con políticas orientadas a esas personas. Aquí lo tenemos a nuestro estimado colega Mariano Mosquera, que te va a hacer alguna preguntita sobre esto tan interesante y tan profundo. Yo lo que quiero entender es, incluso es una discusión que vengo teniendo internamente conmigo, siento que las democracias ya están fallando, ¿no? Entonces siento que este reflejo de la sociedad ante la abstención de querer participar en el esquema es el momento más democrático que tenemos para nuestra nación, que son las votaciones. Si es que la democracia tiene que transformarse hacia otro esquema, o bien tenemos que, como vos decís, o fomentar algún esquema, alguna herramienta más coercitiva como para que los jóvenes puedan ir, o si tenemos que, no sé, tomar un modelo como el de Estados Unidos, donde decís, bueno, anotate en el padrón, si querés ir a votar, anda a votar, si no querés ir a votar, no votes, y bueno, que la política promueva ese sentimiento de decir, bueno, quiero ir a votar. ¿Cómo lo ves? ¿Vos lo ves como esa falta de expectativa dentro de los jóvenes, porque esta movilidad ascendente está quebrada, no solamente acá en Argentina, sino en la región y en el mundo, o bien porque el sistema democrático ya está fallando como para poder representar las necesidades de las personas en general? Yo creo que en el alejamiento de la población y de los jóvenes en particular
con la política y con la política electoral en particular influyen un montón de factores. El sentir que el sistema no te está dando nada y que la política no te está dando nada es uno muy importante. De hecho, si uno se pone a ver cuáles son los barrios en la ciudad de Buenos Aires que menor participación tuvieron, son los barrios más vulnerables. Claro. Villa Lugano, La Boca, Barracas, Constitución. Que uno se pondría a pensar y decir, bueno, los barrios que más necesitan de políticas públicas, o la población que más necesita de políticas públicas, claro, es la que menos va a votar. Hay algo ahí de confianza en que la política te va a dar soluciones en cuanto a políticas para mejorar tu calidad de vida que está roto, ¿no? Que eso es un problema grave porque se supone que en una democracia las demandas de la población tienen que estar representadas por leyes, por políticas públicas que faciliten el progreso de esas personas, ¿no? Entonces hay algo ahí de del sector político, de las cámaras legislativas y de los funcionarios que les aplica a ellos en generar mejores políticas públicas para que haya mayor interés en la participación electoral. Después hay un aspecto que no es menor, que es el conocimiento del sistema electoral. Nosotros antes de las elecciones de la ciudad hicimos un programa de capacitación pequeño en 35 escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Dimos 74 capacitaciones y capacitamos aproximadamente a 3.000 jóvenes. Cuando finalizaba la capacitación, hacíamos una encuesta donde les preguntábamos si la capacitación había influenciado de alguna manera en sus ganas de ir a votar, ¿no? El 50% de los que participaban de la capacitación decían que efectivamente la capacitación había motivado sus ganas de ir a votar, y cuando le preguntábamos por qué, la razón era muy sencilla, porque no entendíamos el sistema electoral, no entendíamos qué se votaba, no entendíamos cómo eso que se votaba nos modificaba de alguna manera nuestra vida, no entendíamos dónde nos teníamos que fijar en el padrón, no entendíamos cómo era el sistema de votación, cuándo le presentás el documento, cuándo entras al cuarto oscuro, hay un cuarto oscuro, no hay un cuarto oscuro, una boleta electrónica. A lo que voy es que muchas veces el desconocimiento del sistema electoral lleva también a alejarse de la participación. Claro. Y ahí hay algo concreto sobre lo cual se puede trabajar desde las escuelas, desde los clubes. Yo recuerdo que en la primaria me enseñaban lo que era el cuarto oscuro, ponerlo en un sobre, me recuerdo hacer una simulación, y yo tengo 30 años, no pasó hace mucho. Entonces, bueno, ¿qué sucedió en el medio para que...? No es menor eso, y sobre todo no es menor que haya sido en edades tempranas. Hay muchos estudios al respecto de cómo participar o familiarizarte con el sistema electoral desde la adolescencia fomenta que después a lo largo de tu vida ese interés exista. Claro. Es muy difícil interesarse o querer participar de algo que no entendés. Yo fui delegado judicial por lo menos, entonces siento que hubo muchos jóvenes que participaron fiscalizando, incluso como presidente de mesa, la mayoría eran chicos jóvenes. Lo que sí me pasó es que éramos 2 delegados por un colegio de 16 escuelas, faltó uno, entonces quedé yo solo como delegado, y por el otro lado me faltó la mitad de los presidentes de mesa. Los presidentes de mesa, porque yo pensé que eso iba a pasar con los que fiscalizaban, los que venían a votar, pero no, tuve que empezar a agarrar al azar, empezar a hacer las cartas documento como para poder determinarlo como presidente de mesa, y eso me sorprendió un montón, porque digo, es algo que vos fuiste, tuviste que ir al tribunal electoral, tuviste que hacer la capacitación y aún así no viniste. Y entonces, encima te pagan. Encima te pagan, o sea, sobre todo eso, no venían. Entonces ahí dije, ¿qué pasa? Ya lo venía pensando el esquema democrático, pero digo, ¿qué pasa? Que la gente, además de sus expectativas, no te dan ganas de querer ir a votar, porque también es, no solamente es ser eficiente, porque el gasto público aumentó más o menos un 54% de la evolución del PBI, es decir, teníamos el doble de gasto público de lo que veníamos teniendo hace 20 años quizás, no está llegando, y es como dice Alberto, vos ves que del lado de la política ganan los políticos en realidad. Entonces vos la ves venir de un lado para el otro, porque es no, la Libertad Avanza, no el PRO, no es el kirchnerismo, y aún no te queda nada en el medio. Sí, definitivamente hay un quiebre entre la política. La política no es más ni menos que los poderes ejecutivos y legislativos que deciden y afectan sobre nuestra cotidianidad, y la ciudadanía. Y sí me parece importante esto de que para los oyentes y para la gente en general, que la desafección o la desconexión no es una respuesta acorde al sistema democrático. Uno se pone a comparar con elecciones
también de momentos críticos de representatividad en Argentina, como fue el post-2001, y lo que se percibía ahí era mucha gente que iba a votar, pero hacía lo de poner la feta de salame, hacía lo de poner la carta, totalmente. Había grandes porcentajes de voto en blanco, lo cual así todo implicaba otro nivel de compromiso con la democracia, porque implicaba ir y ponerle el cuerpo a ese desinterés o esa desconexión con la política. O mostrar o reflejar realmente, hacerlo activo, es decir, esa desconexión, hacerlo activo y demostrarlo. Sí, que me parece mucho más acorde con la cultura democrática que la indiferencia, totalmente, que es el no ir a votar directamente. Totalmente. Hay algo que me llama la atención y que vos lo acabás de mencionar recién. Se cambió lo que antes era el voto en blanco por directamente no ir a votar. De todas maneras, en uno u otro extremo, en otro punto, es más de lo mismo. Entonces, yo creo que el grave problema es la dirigencia política, pero sin ninguna duda, lo asumo y lo recalco, porque más que nada los jóvenes están viendo lo que pasa a nivel legislativo y ejecutivo. Un ejemplo que a mí me toca vivirlo muy de cerca, por estar acreditado tanto en el Congreso como en Casa Rosada, el Congreso está paralizado. La Casa de Gobierno no está paralizada, pero hay, por ejemplo, hoy hubo una reunión del presidente Milei con una delegación de Estados Unidos, pero a la gente todo eso no le llega. La gente opina y ve los escándalos, los escandaletes que hay económicos, cómo se suben las dietas, cómo se congelan por otro lado, la otra cara de la moneda, los sueldos, cómo los aumentos de precios de los alimentos y de todo insumo de primera línea, como dicen últimamente, los sueldos van por escalera y los precios por ascensor. Yo he notado cambios en incrementos, en X gasto, donde el incremento está arriba de un 15%. ¿A quién? O sea, ¿qué trabajador tuvo una remuneración con un incremento de un 15% como para cambiar la plata nada más? Entonces, todo eso es algo que se pretende tapar el sol con la mano. Y yo creo que, como bien lo mencionabas vos al principio, Teo, el problema es que la juventud está mirando, gracias a Dios, toda esta problemática y está tratando por todos los medios de que la dirigencia política tenga un escarmiento. Por supuesto que desde Conciencia no solo los apoyamos, por eso te hemos dado espacio aquí en nuestra emisora, sino que la tarea es ardua, muy ardua, e inclusive te pido que nos informes o me desasnes a mí y a parte de la audiencia y de la mesa, por supuesto, de este evento que van a realizar ustedes en los primeros días de junio. Exactamente. Bueno, el 4 de junio, el miércoles 4 de junio, vamos a estar haciendo el evento anual de Conciencia, en donde la idea es visibilizar todas estas problemáticas que afectan tanto la participación juvenil como su posibilidad de insertarse laboralmente, de tener un trabajo digno, de estudiar una carrera universitaria, de progresar en la vida, en definitiva, frente a distintos actores de la sociedad argentina. Empresarios, medios de comunicación, periodistas, embajadas, políticos. El mensaje es este, ¿no? Nuevamente, el daño que se le está haciendo a la participación democrática y a la cultura democrática del país con tanta desafección o desvinculación con los problemas de la ciudadanía es grave. Y hay que poner cartas al asunto porque si no, esa desconexión va a ser mayor con el tiempo, ¿no? Un poco en ese sentido va el evento anual del miércoles que viene y bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación al medio. Te pedimos, si tenés tiempo, que te quedes para seguir hablando de todos estos temas y nosotros, mientras tanto, damos paso a nuestro querido operador Javier Martínez para cumplir con nuestros anunciantes. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok,
@ecomedios1220. Un lugar distinto en Buenos Aires. El mítico restaurante El Corralón. Reservas al 4963-0838. El Corralón. El Corralón te invita a participar. Llama al 5254-1220 y déjanos tu nombre y los 3 últimos números de tu DNI. Te podés ganar una cena para 2 personas. Sí, en el restaurante de las estrellas. El Corralón, donde encontrarás un lugar distinto en la ciudad, gastronomía de primera y la cordial atención de gente amiga. Restaurante El Corralón, tu lugar distinto en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabías que la Mutual de Suboficiales de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tiene su propio edificio en el Parque Chacabuco, pero sedes muy cerca tuyo? Tu Mutual posee consultorios médicos, farmacia propia y delegaciones en Granbur, San Antonio de Padua, San Martín, San Justo, Morón, Quilmes, Temperley, Tucumán, el anexo Moreno frente al Departamento Central de la Policía y el anexo Parque Patricios a metros del Hospital Churruca. El servicio de salud está compuesto por un equipo de más de 70 médicos de distintas especialidades a tu disposición, el cual se complementa con las prestaciones de la empresa Gerdana Salud, con más de 400 centros asistenciales y red odontológica en todo el país. Odontomóvil para las personas de movilidad reducida, servicios de emergencias y urgencias médicas, una red de laboratorios de análisis clínicos en Capital Federal y Gran Buenos Aires, y servicio de laboratorio y radiografías convencionales y digitales, ecocardiograma, ecografías y ecodoppler a domicilio. Y para los pacientes con deficiencias cardíacas, en el Centro de Rehabilitación Cardiovascular, en la sede central, podés hacer tu recuperación, donde se realizan ergometrías, holters, ecodoppler cardíaco, de vasos de cuello y periférico. Mutual de Suboficiales de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. 77 años a tu servicio. SEC, Sindicato Empleado de Comercio, Seccional La Plata, brindando nuestros servicios a todos los compañeros de La Plata, Berisso, Ensenada, Bransen, Magdalena, Ranchos y Punta Indio. El sindicato sigue creciendo. Ahora tenemos nuestra propia y única farmacia. Precios de mutuales, mayores descuentos. Calle 6, esquina 57, La Plata. Teléfono 421-7758. Carlos Restivo, secretario general. Continuamos aquí por Ecomedios AM 1220 con nuestro programa Actualidad 2025. Mariano Mosquera, ¿nos das a los oyentes las vías de comunicación? Dale. En la web nos pueden encontrar como www.ecomedios.com. Al WhatsApp nos pueden escribir al 11 30 37 68 95. En YouTube, Ecomedios. Instagram, Ecomedios y Ecomedios Live. X nos ven en Ecomedios 1220. Twitch, Ecomedios 1220. Facebook, Ecolive. TikTok, Ecomedios. Y en Threads, Ecomedios. De vuelta. Bueno, digamos también que les pedimos a nuestra audiencia que llamen aquí a la emisora al 3037-6895, lo reitero, 3037-6895, y que participen del sorteo que realizamos
donde tienen como premio una cena para 2 personas en el mítico e histórico restaurante de las estrellas El Corralón, de calle Anchorena 883, entre San Luis y Avenida Córdoba. Llamá, participá respetuosamente y dejanos los 3 últimos números de tu documento nacional de identidad, y con eso, tan solo con eso, ya estás participando por este sorteo. Te reitero que son 2 personas las que serían invitadas a esta cena. No nos interesa si vas con tu novia, con tu amiga, con tu amigo, con tu amante, con quien vos quieras, porque nosotros lo que queremos, junto a esa hermosa gente de la familia Miguel, que vos pases un rato muy, pero muy agradable y placentero. Llama a participar entonces al 303-76895. Teo, como verás, nosotros hacemos un pequeño esfuerzo también para que la gente se motive, pero yo en los últimos tiempos tengo la sensación, a pesar de tener mi campaña hecha ya, ¿no?, que esto es como una pelota en una cancha, no sé, una cancha de pádel, que la tirás contra el frontón, va y vuelve, y tenés que estar preparado para devolverla, porque si no son puntos en contra, ¿no? Sí, creo que todas las instituciones, organizaciones, como los medios, como Ecomedios, como Conciencia, como los medios de comunicación en general, como las escuelas, que trabajan todos los días, incansablemente, en este rol pedagógico, educativo, de convencer, de fomentar buenas prácticas en la ciudadanía y contagiar conocimientos, tienen la responsabilidad y la ardua tarea de muchas veces, como mencionamos hace un rato, ir contra la corriente, ir contra un contexto que no acompaña, darle razones a la gente para seguir participando, para seguir involucrándose, para seguir esforzándose, para decirle a la gente que es difícil, ¿no? Hoy en día también, pensándolo por el lado, saliendo un poco de la participación y pensando en los estudios, qué difícil convencer a un joven de 16, 17 años de que siga estudiando, de que apueste a armar un proyecto de vida en donde se supere, en donde esa frase que tanto repetimos de el esfuerzo tiene sus resultados, el esfuerzo vale la pena, con una coyuntura económica, social, que muchas veces no acompaña. Frente a ese contexto, quienes trabajamos con jóvenes sobre todo, creo que tenemos, y quienes nos escuchan, tenemos la responsabilidad de seguir apostando a eso y hacer ese esfuerzo contracorriente muchas veces. Hay un fenómeno que yo lo estaba pensando mientras te escuchaba atentamente, que fue las últimas elecciones generales, donde el actual presidente de la Nación, Javier Milei, triunfa en 21 provincias sobre 24. Todo un número. Jamás ocurrió y creo que jamás va a volver a darse esa cifra. Y atención, que esto se debe a ver, ¿cómo podríamos decir para no causar ninguna susceptibilidad o enojo de alguien? Se debe al desencanto, al desengaño con la dirigencia política. Y yo tengo la suerte de poder hablar con legisladores, con gente que tienen su buen cargo político. Y hace mucho, hablando con gente de Unión por la Patria, les decía, estaban como ofuscados, ¿no?, por los errores que comete el presidente de la Nación. Pero yo les decía, ¿ustedes no cometieron errores? No, pero que nosotros, al lado de esto... No. El tema, el leitmotiv de que especialmente la juventud, aquellos chicos que votaron por primera vez, el 82% de esos jóvenes votó a Milei. ¿Por qué? Porque veían cómo era el panorama político en el país y tal vez inculcados en el seno de su familia, dijeron, basta. Ahora, ¿qué problemática la de hoy para esos mismos chicos a quién votar en las próximas elecciones generales, que ya sabemos que algunas fueron y van a ser desdobladas, como para decir, atenuamos un impacto político en el resultado?
Creo que la labor de ustedes de conciencia es muy, pero muy necesaria y más que nada hay que apoyar este tipo de cosas, porque si no los jóvenes que no poseen una experiencia como un ciudadano de 30 años promedio, votan cualquier cosa. O no van a votar, peor. Claro, pero a ver, y en el cualquier cosa está incluido el no ir a votar. Entonces, yo creo que los jóvenes que han votado al actual presidente, creo que varios van a ser que no van a emitir el mismo voto, en el mismo sentido, el mismo candidato. Pero, ¿qué hay para ofrecerle a la juventud hoy? Por eso es que recalco una vez más qué importante es el trabajo de ustedes. Y qué bueno sería que todos, absolutamente todos los que podemos darles una mano, les lleguemos a ofrecer un micrófono o un medio, cualquier medio, para que esto se sepa, para que esto tenga el reconocimiento y el mérito de acuerdo a las circunstancias. Porque si no, los jóvenes son como decía mi abuelo, criado en Tucumán, vino de Italia muy chico, que los jóvenes sin experiencia eran borregos, o sea, ovejas descarriadas. Qué triste es esto pensar en un país como el nuestro, con tanta riqueza desde el suelo, porque ya en la época en la década, mejor dicho, del 40, ya Perón hablaba de las ventajas que tenía nuestra tierra en proteínas, vitaminas y todo, y hoy está totalmente comprobado, porque la mayoría de las empresas que logran éxitos en su cometido son aquellas que precisamente trabajan con la tierra o en la tierra. Pero yo me acuerdo que el viejo, cariñosamente dicho, ¿no? Un día hablando, porque él era agricultor, le decía, abuelo, viéndolo trabajar en un día de lluvia, ¿por qué no cambiás de trabajo? Me dice, no, dice, la tierra es buena, la tierra nos da alimento, nos da esto, nos da lo otro. Entonces le digo, yo cuando sea grande, tendría 8 o 9 años en ese momento, voy también a trabajar la tierra. Y me miró, pero en forma despectiva de arriba abajo, y me dice, mira, hijo, la tierra está tan leco que tenés que doblar la cintura para tocarla. Qué ejemplo, qué frase. ¿Cuántos habemos que por no doblar la cintura estamos permitiendo toda esta caterva de dirigencias políticas, empresariales, que no conformes con la millonada de pesos que tienen preservados como para 10 generaciones, igual siguen con la desesperación para querer, como se dice vulgarmente, seguir llevando agua para su molino. Por eso te escuchamos atentamente y queremos que nos dejes un mensaje para esa juventud, para que no sea, como decía mi finadito abuelo Sebastián, una ovejita descarriada. Bueno, muchas gracias. Yo creo que el mensaje fundamental para esos jóvenes es, uno, que no tiren la toalla, que no se dejen desanimar jamás, que sigan apostando, que primero puedan establecer cuáles son sus sueños, que no es nada fácil, y que sean coherentes y puedan mantener un esfuerzo en vista de eso. Y que, vinculado al tema de la invitación de hoy, que vean y sientan que la política también es una herramienta de transformación social, y que la política, por más de que esté degradada, por más de que no pase por su mejor momento, por más de 1 millón de factores, la política y la democracia son la herramienta para generar mejores condiciones para todos, ¿no? Y que siempre la discusión y el debate desde el respeto, obviamente siempre, y desde el debate argumentativo, es el camino para poder mejorar y generar condiciones más óptimas para todos. Así que ese mensaje le dejaría
a los jóvenes y que vayan a votar, obviamente, en las próximas elecciones de octubre, no importa quién, cada uno con su pensamiento, cada uno con sus prioridades, pero que entiendan y definan cuáles son sus intereses, cuáles son los temas que los motivan y investiguen, averigüen críticamente cuáles son las propuestas de los candidatos respecto de esos temas que les interesa y vayan a votar el día de las elecciones, porque la democracia también se construye participando y no dejándole esa pelota a otro para que decida por uno. Reiteranos el evento que van a llevar ustedes. El miércoles 4 de junio vamos a llevar a cabo el evento Multiplicar de Conciencia, en donde la idea es visibilizar todas estas temáticas y expresarle a dirigentes del mundo empresarial, político, diputados, senadores, intendentes, periodistas, embajadores, cuál es nuestra mirada respecto de la problemática que están viviendo los jóvenes, cuál es el rol de la educación y cuáles son los riesgos a futuros si no se toman cartas significativas al asunto. Dejanos para nosotros y para la audiencia alguna vía de comunicación con ustedes, porque creo que esto, esto hay que apoyarlo, hay que darles fuerza también, porque en algún momento creo que ustedes se deben pensar qué pasa con lo que estoy haciendo, y como todo, uno si tira una semillita está mirando la tierra para ver si sale la plantita. Sí. Y en este caso creo que es más o menos lo mismo. Sí, lo vemos, como les decía antes, en lo que es el resultado de las encuestas que nosotros hacemos después de las actividades, vemos el efecto inmediato de tomarse el tiempo de trabajar con jóvenes temas electorales, puntualmente en lo que es el acompañamiento a adolescentes y a jóvenes en sus estudios universitarios, en la línea de terminal educativa. Nosotros vemos al finalizar el año cómo los estudiantes que logran con una tutoría y un acompañamiento apoyar su fortalecimiento educativo no se llevan materias y estudian más y le dedican más tiempo, como los jóvenes que pasan por los programas de inserción laboral tienen mayores facilidades para después insertarse laboralmente, lo cual es súper significativo. Y aprovechar el cierre para invitar si hay algún docente, directivo o persona que trabaja en un club que quiera, después de las vacaciones de invierno, invitarnos a que demos los talleres de voto, más que abiertos a asistir a ese establecimiento. Obviamente son gratuitos los talleres y nos pueden escribir a nuestras redes de Instagram, que es AS de Asociación Conciencia, sino buscarnos en Google, por LinkedIn o por nuestro email, presidencia@conciencia, que es el mail institucional de Conciencia. Somos Asociación Conciencia y nos pueden buscar, escribirnos y contestamos ahí rápidamente para ya ponernos en contacto y planificar actividades, que obvio que todas las actividades que hacemos con escuelas, con instituciones barriales, comunitarias, son 100% gratuitas y un servicio a la comunidad. Mariano. Sí. Para mí es excelente que cada vez los jóvenes tengan más conciencia, más integración con respecto a la democracia, porque más allá de si podemos debatir de que la democracia esté funcionando o no, todas las decisiones cuentan. Es decir, no votar cuenta. No es que, bueno, no voto, entonces, es decir, estás realmente dejando que otra persona decida por vos, por una cuestión estadística. Así que, nada, muy contento que gente como ustedes, que esté capacitada, que tenga ese espíritu para poder movilizar a los jóvenes, que hoy en día también tienen un problema de representación, no solamente política, sino además social, en donde muchas cosas que eran tradicionales ya no se identifican con esas, como el trabajo. Hoy en día capaz tienen problemas con el juego porque quieren hacer plata rápido o quieren, la fama inmediata. Entonces creo que está bueno como volver al eje, volver a cuestiones tradicionales y por lo menos darle la oportunidad de que alguien le haya hablado con eso, respecto a eso, y que puedan tener esas capacitaciones. Así que muy contento y felicitaciones, y espero que puedan seguir mucho tiempo. Muchísimas gracias. Teo, agradecerte una vez más tu participación aquí en nuestro programa. Los micrófonos, las puertas de esta casa están abiertas para cuando ustedes lo consideren necesario. Así que agradecidos y muy contentos de la labor que ustedes llevan adelante. Solo me queda desearles a vos y a todo el grupo de tus colegas que están trabajando en este emprendimiento maravilloso el mayor de los éxitos.
Un fuerte abrazo para todos y cuando vos gustes, estas puertas están abiertas. Muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo, por esta conversación que me pareció hermosa y súper fructífera, y ojalá que también a los oyentes les haya servido y les haya resultado interesante. Así pasaba el dirigente de la Asociación Conciencia. Conciencia. Se me fue la conciencia. Aquí en los micrófonos de AM Ecomedios 1220. Nosotros cumplimos con nuestros anunciantes mientras despedimos a Teo. Muchas gracias. Un lugar distinto en Buenos Aires. El mítico restaurante El Corralón. Reservas al 4963-0838. El Corralón. El Corralón te invita a participar. Llama al 5254-1220 y déjanos tu nombre y los 3 últimos números de tu DNI. Te podés ganar una cena para 2 personas. Sí, en el restaurante de las estrellas. El Corralón, donde encontrarás un lugar distinto en la ciudad, gastronomía de primera y la cordial atención de gente amiga. Restaurante El Corralón, tu lugar distinto en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabías que la Mutual de Suboficiales de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires tiene su propio edificio en el Parque Chacabuco, pero sedes muy cerca tuyo? Tu Mutual posee consultorios médicos, farmacia propia y delegaciones en Granbur, San Antonio de Padua, San Martín, San Justo, Morón, Quilmes, Temperley, Tucumán, el anexo Moreno frente al Departamento Central de la Policía y el anexo Parque Patricios a metros del Hospital Churruca. El servicio de salud está compuesto por un equipo de más de 70 médicos de distintas especialidades a tu disposición, el cual se complementa con las prestaciones de la empresa Gerdana Salud, con más de 400 centros asistenciales y red odontológica en todo el país. Odontomóvil para las personas de movilidad reducida, servicios de emergencias y urgencias médicas, una red de laboratorios de análisis clínicos en Capital Federal y Gran Buenos Aires, y servicio de laboratorio y radiografías convencionales y digitales, ecocardiograma, ecografías y ecodoppler a domicilio. Y para los pacientes con deficiencias cardíacas, en el Centro de Rehabilitación Cardiovascular, en la sede central, podés hacer tu recuperación, donde se realizan ergometrías, holters, ecodoppler cardíaco, de vasos de cuello y periférico. Mutual de Suboficiales de la Policía Federal Argentina y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. 77 años a tu servicio. SEC, Sindicato Empleado de Comercio. Seccional La Plata. Brindando nuestros servicios a todos los compañeros de La Plata, Berisso, Ensenada, Bransen, Magdalena, Ranchos y Punta Indio. El sindicato sigue creciendo. Ahora tenemos nuestra propia y única farmacia. Precios de mutuales, mayores descuentos. Calle 6, esquina 57, La Plata. Teléfono 421-7758. Carlos Restivo, secretario general. Y continuamos aquí por Ecomedios AM 1220 con nuestro programa Actualidad 2025. Hoy faltaron las 2 nenas, Sí. una con problemas con el guau y otro con problemas de garganta. Que se repongan, que vuelvan aquí a esta mesa de trabajo lo antes posible, especialmente a Laura, que hace 2 o 3 semanas que está con una complicación, un virus
que, ¿sabes qué, Laurita? Desde acá te digo, porque sé que nos estás escuchando, cobrale impuestos. Cobrale al virus para que se vaya de tu persona, de tu ser. Y bueno, y a Gaby, ay, ¿qué le puedo decir a Gaby? Gaby sabe todo, mucho más que yo, de todo un poco, pero te extrañamos, Gaby. Nosotros nos queda en nuestra mesa de trabajo un comentario que es importante para la sociedad, más que nada para el sector pasivo, el sector de los jubilados. Hay muchas noticias, muchos escandaletes, como en el tema del juicio de Diego Maradona, pero me voy a quedar con esta noticia para el cierre del programa. La oposición en el Congreso de la Nación busca sesionar durante la primera semana de junio para tratar la suba del monto de las jubilaciones. Esto creo que va a ser muy bienvenido para todo el sector pasivo, pero también para aquel que quien en una familia no tiene un jubilado. Alguien que aportó toda la vida pensando que iba a tener un mejor pasar o un igual pasar que cuando estuvo activo, y hoy se encuentra, mejor dicho, con la sorpresa que cada día están peor. La suba de los alimentos, de los medicamentos, de los tratamientos, en fin. El tema en sí es que la oposición busca repetir, mejor dicho, no repetir la última foto de aquella sesión de hace 2 semanas atrás, donde quedó muy próximo a poder lograr los 129 votos para dar el quórum en esta sesión hace 15 días atrás, que hay que reconocerlo. No se llegó al quórum por un avión que tuvo problemas para aterrizar procedente de la provincia de Santiago del Estero, donde viajaban 4 legisladores y que fueron el número más que suficiente para que la sesión no se pueda llevar adelante. Esta vez creo que van a tomar recaudos de viajar un día antes, un vuelo antes, no sé cómo se las arreglarán, pero el pedido de una nueva sesión para el día 4 de junio próximo y debatir este temario va a incluir, por supuesto, otros temas, pero el principal sería ya el tema del ajuste a las jubilaciones. Y yo creo que no es separar la paja del trigo, pero sí creo que aquel que aportó los 30 años a las cajas respectivas merece tener un poco más de haberes que aquellos que se jubilaron por un beneficio político, merecido en muchos de los casos, de no haber aportado nunca y haber tenido una jubilación como la tienen hoy. Esto hay que cuidarlo, por supuesto, pero también está en juego el tema de la moratoria previsional, que hoy está suspendida, y muchas cosas más, como por ejemplo las funciones que cumple o que no cumple, mejor dicho, el PAMI, que es la obra social que nuclea a la mayoría de los jubilados. Mariano, ¿vos tenés algún jubilado en la familia? No. ¿Conocidos? Sí, conocidos, sí, están complicados. Hay una sensación como entre medio de la bronca hacia los políticos más del estilo populista, pero sí también con un reconocimiento de que la heladera es un indicador que no va más allá de la ideología y hoy está en una situación mucho peor de la que se encontraban hace 5 años, por lo menos. Bueno, digamos que el tema a tratarse y a fondo, y ojalá que se apruebe, es continuar, o sea, reponer la moratoria para aquellos que no cuenten con los 30 años de aporte. O sea, vos tenés, ponele 26 años, te faltan 4, bueno, te jubilás, pero de tu jubilación sufrís el descuento como si estuvieras aportando. O sea, para que no provocar un quebranto de una caja y, por supuesto, para tener ya un poco más de tranquilidad, de no ver
como en este momento que las moratorias quedaron suspendidas, y vamos a ver qué es lo que ocurre, porque creo que el presidente Javier Milei, en un acto de desafío a los legisladores, dijo que esto fue hace una semana atrás, cualquier medida que adopten desde el Congreso de la Nación, él la va a vetar en forma inmediata. Creo que con todo el respeto que me merece el señor presidente, habría que estudiarlo el caso. Habría que estudiarlo y no decir de antemano o anunciar un veto sin saber de qué forma o cuál es el contenido de esta nueva ampliación para acogerse a una jubilación sin tener los aportes necesarios. Pero bueno, creo que dicho esto, habrá que esperar a la próxima semana a ver si se da o no los 129 legisladores como corresponde, sentaditos en sus bancas, para lograr el quórum y así empezar a debatir este tema tan álgido, pero tan necesario para una gran parte de la sociedad. Mariano, ¿nos vamos despidiendo? Excelente, sí. Un placer, la verdad que me encanta estar acá en este medio, pues me da como mucha libertad para poder comentar no solamente de economía, así que nada, muy cómodo de tu parte. Amigas y amigos oyentes, Alberto Lampugano, quien les habla, se despide de ustedes hasta el próximo martes, cuando a partir de las 15 horas volvamos aquí por Ecomedios AM 1220 con nuestro programa Actualidad 2025. Los esperamos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.